me dio una especie de afasia, es decir, que dejé de escribir lo que quería escribir. Leí mucho, pero también me costó trabajo concentrarme. Cambió mucho mi rutina. Yo soy una persona que estoy acostumbrada a viajar mucho y durante más de un año y semanas no puse un pie en la calle, no salí de mi puerta. Tenía una especie de atalaya que era mi ventana del baño para ver lo que pasaba en la realidad. Veía yo pasar bicicletas, coches, gente enmascarada. Y bueno, escribí algunas cosas sobre eso, pero muy menores. Empecé a escribir unas memorias hace como 8 meses y llevo 6 páginas, así que como le diré, sí me afectó bastante la pandemia. Me extrañaba salir a la calle, ver gente, estar en un coloquio, aunque el coloquio reduce la cantidad de personas que puedan estar juntas, nunca excede la maravilla de poder conversar frente a frente, ver las caras de las personas, verlos de cuerpo entero, abrazarlos aunque sea de ladito o con la máscara. No digo, todo eso es verdaderamente muy, muy, muy importante, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente hubo la posibilidad de comunicarse mucho más extensivamente a través del Zoom. Puede uno estar al mismo tiempo en México y en Argentina y en París. Es decir, en ese sentido es muy impresionante y muy útil, pero por otro lado es como muy angustioso pensar que uno se convierte en una especie de torso hablante, ¿no? Porque solo se ve una parte del cuerpo. Me levanto y veo Twitter inmediatamente. Antes, al principio, ya llevo 11 años trabajando en el Twitter, soñaba yo con Twitter y quería despertarme para escribirlos. Ahora escribo un montonal, a veces me arrepiento, pero por otro lado tengo un ejercicio interesante con el Twitter porque uno tiene la posibilidad de tener muy, muy cerca el mundo y las noticias llegan inmediatamente, cosa que es muy bueno, muy malo. Por otro lado, como me es interesante estar relacionada con cierta aplicación o ciertos chats en el Twitter que creo que son positivos, como por ejemplo, ya lo decía en una conferencia, estar diariamente retuiteando el memorial de Auschwitz para que no olvidemos en absoluto que el nazismo está muy cerca de nosotros, que desgraciadamente fue algo terrible y que sin embargo se puede repetir de muy diversas maneras. Entonces es una forma de recordatorio, porque la memoria histórica es muy, muy falible, la gente olvida muy pronto y entonces tratar de recordar a través del Twitter o también, por ejemplo, retuitear todo lo que está pasando con las desaparecidas y los desaparecidos, ¿no? Si no hay una noticia de desaparecido, y sobre todo desaparecidas, porque desgraciadamente hay mucho más, que no las retuiteé yo, porque hay que compartirlo para que cada vez sea más alto el clamor, ¿no? Porque realmente parece ser que no hay respuesta oficial a lo que está pasando. Entonces tiene que ser la sociedad civil, y en ese sentido las redes sociales funcionan como sociedad civil. Entonces en ese sentido está muy bien, pero al mismo tiempo hay el riesgo de esa violencia repentina que suele ser muy nefasta en el Twitter, en las redes sociales. Todos los días hablamos de desapariciones. Yo puse en un Twitter, tenemos las desapariciones y las apariciones, pero sin vida. Los cuerpos aparecen, pero ya sin vida. Eso es lo trágico. Y hay muchos cuerpos que no han vuelto a aparecer. Me parece muy simbólica y muy específica el problema de una mujer que desapareció hace 2 años, que se llama Wendy, y que sus familiares todavía siguen escribiendo twitters preguntando ¿dónde estás, Wendy? Me impactan brutalmente porque veo que la mentalidad machista es dificilísima de erradicar. Bueno, las muertes y las desapariciones de mujeres muestran la violencia que hay tan tremenda contra la mujer, porque no solo la torturan, la violentan, sino las matan, ¿no? Les echan ácido. Es verdaderamente de una
de una sofisticación de violencia muy impresionante. Simone de Beauvoir decía, cualquier acontecimiento político, social, cultural que cambie las relaciones con el mundo, inmediatamente afectará a las mujeres. El cuerpo femenino siempre está sujeto, los cuerpos en general, pero el cuerpo femenino es mucho más vulnerable, siempre están sujetos a violencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo saldremos de esta, no? Y vemos que el mundo está entrando a una derechización muy peligrosa. Digo, creo que ha habido cambios irreductibles, porque después de 3 años de pandemia no somos los mismos. No sé si esos cambios van a afectar totalmente el desarrollo del mundo. No sé, no soy profeta. Además estamos al borde, dicen que no es posible, pero creo que es posible, de una guerra nuclear. Así que la pandemia abarca muchas posibilidades. Puede ser una pandemia a la guerra nuclear también, ¿no? Entonces, digamos, estamos en un momento muy violento de la historia, en donde la derechización del mundo es insisto, muy peligrosa. Para mí es muy importante la libertad de la palabra. Es decir, los regímenes totalitarios, una de las primeras cosas que hacen es perseguir a quienes usan la palabra para escribir o para... Es decir, la palabra es para los que ejercen el poder de una manera totalitaria, es muy peligrosa. Y una de las primeras cosas que se hace es atacar la cultura, atacar a los escritores. Evidentemente, uno de los primeros problemas es la censura, la posibilidad de que uno introyecte la censura y que se convierta en autocensura. Es decir, he estado últimamente en reuniones en donde, por expresar una opinión que puede parecer desfavorable para quienes están a favor de algo de una manera muy totalitaria, se vuelve como si yo estuviera en Alemania nazi, cuando en México, a pesar de todos los regímenes horribles que hemos tenido, había una gran libertad, ¿no? Yo llevo más de 60 años de dar clases en la universidad, en las diferentes universidades, porque he sido profesora visitante en muchísimas universidades muy importantes, y siempre he dicho lo que he querido, es decir, no lo que he querido, lo que creo que debo decir, con toda libertad, y nadie me ha censurado. Y últimamente en reuniones me censuran, y eso me parece gravísimo, ¿no? Es decir, el introyectar el miedo y autocensurarse es uno de los principios de perder la libertad individual.